Muy buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por la invitación de Daniel y Paola, a quienes hemos llegado a apreciar mucho en el Señor. Tienen un corazón para Dios y eso es lo más valioso que pueda haber. Así es que estamos contentos porque estamos entre la familia, ¿sí? Así es que, pues, vámonos a la palabra. ¿Qué le parece? ¿Sí trajo su Biblia? Qué bueno, porque actualmente hay lugares donde ya la Biblia es el libro olvidado, pero vamos a abrirla ahí en Lucas capítulo 4, versículo 1. El tema que nos trae aquí en esta ocasión: al Señor tu Dios adorarás, es el tema del evento, del congreso. Pero el primer tema que voy a tratar con ustedes lo he titulado La guerra por la adoración. La guerra por la adoración. Y vamos a tomar este pasaje de Lucas capítulo 4, versículo 1 hasta el 13. ¿Me sigue allí, por favor, en su Biblia? Voy a leer. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias por la vida y por la disposición de los corazones de mis hermanos para venir a estar contigo, alrededor de ti, para escucharte a ti, Señor. Que tu Espíritu, que mora en cada uno de los creyentes, nos confirme las palabras que serán dichas, Señor. Dame de nuevo para explicar tu palabra y a mis hermanos que la puedan entender. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Este pasaje, hermanos, de la vida de Jesús contiene muchas enseñanzas para nuestra vida cristiana. Entre otras enseñanzas muy importantes está la guerra por la adoración, que es el tema que yo voy a desarrollar. Este pasaje nos enseña, entre muchas cosas, la manera eficaz de enfrentar los ataques del enemigo, que son muy reales. También nos muestra lo cotidiano que cada cristiano tiene acerca de las luchas, las pruebas, las tentaciones. No hay día que no tengamos ataques, no hay día que no nos enfrentemos a alguna tentación, y que son de diversas formas. Y en esta guerra por la adoración es una de las tentaciones en la que Satanás ha metido la vida de muchos cristianos, y peligran la vida espiritual de muchos cristianos porque no ven esto como una tentación. Pero vamos a ver cómo sí es una guerra por la adoración. Vamos pues a ver algunos principios que nos van a enseñar
en nuestra vida cristiana y nos van a capacitar para pelear la guerra de la adoración. ¿Están listos? Bien, vamos al versículo 1, Lucas 4:1. Dice así, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, y quiero subrayar esa frase, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí la frase donde dice que Jesús lleno del Espíritu Santo, en griego hay una palabra que se traduce por lleno, y esa es muy importante que nosotros la estudiamos, aunque sea, pues básicamente, ¿no? Y la palabra lleno habla de algo que se llena hasta el tope, pero la idea es que en este caso una persona es llena del Espíritu Santo, y la idea es de que estemos, de que lo que estamos llenos por dentro, en nuestro corazón. Acuérdense que Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, de lo que estemos nosotros llenos en nuestro espíritu, nuestra mente y corazón, eso de lo que estemos llenos es lo que finalmente dominará y controlará nuestras vidas. Por ejemplo, si tú estás lleno de temor, el temor te va a dominar, te va a hacer su esclavo. Dice la Biblia que los discípulos, cuando estaban en la barca, dice que se vino la tempestad y estaban todos llenos de temor, dice, y el temor los dominaba. Entonces, de lo que estamos llenos es lo que realmente nos controla. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, así dice, en lo cual hay disolución. Ahora, cuando decimos que alguien está ebrio, borracho, ¿qué es lo que lo controla y domina? Domina su conducta, su mente, sus acciones, todo, el vino. ¿Por qué? Porque está lleno de vino y él se subió pero hasta arriba. Ok, dice, más bien sean llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué significa estar o ser llenos del Espíritu Santo? Estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de su palabra, llenos de gratitud, llenos de cánticos espirituales, llenos de generosidad, llenos de los pensamientos de Dios, llenos de misericordia, de perdón, de sabiduría, porque de lo que estemos llenos, eso es lo que nos va a controlar. Si una persona constantemente su mente la vuelca hacia las cosas materiales, lo va a dominar la avaricia. Si una persona está llena del amor de Dios, ese amor de Dios lo controla, lo domina, y viene la ofensa, viene la situación difícil, y como está lleno del amor, eso es lo que responde de lo que está lleno, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en la condición óptima para poder vencer precisamente los ataques y las tentaciones. Es como cuando estamos bien en forma física. Los microbios y las cosas que pululan en el aire no batallan para hacer su guerra para enfermarnos. Hay gente que resume que estar llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero no, esa es una evidencia nada más, que ahí está. Pero ser llenos del Espíritu Santo es totalmente otro concepto en la Biblia, ¿sí? En términos generales, no de un versículo. Ahora, seguimos ahí en el versículo 1. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahora, como el Espíritu Santo lo dominaba, lo controlaba, todo estaba lleno, dice, fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? ¿El Espíritu a dónde lo llevó? Al desierto. La palabra ser llevado, esta frase significa ser conducido a través de, en este caso fue el desierto. Aquí desierto es literal, habla de un lugar solitario, en el griego describe como un lugar solitario donde no hay nada ni nadie.
Y justamente cuando estamos solos es cuando somos más propensos a ser tentados. Ahora, ¿quién lo llevó allí? El Espíritu. ¿Quiere decir que el Señor nos mete en tentación? No, pero Él sí nos prueba. ¿Están conmigo? Cuando alguien no nos ve, que nosotros creemos que nadie nos ve, es cuando Dios prueba nuestra santidad para mostrar de lo que verdaderamente estamos llenos. ¿Sí? Entonces, si Jesús fue tentado y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para hacer qué? Tentado. Pues nosotros igualmente tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a veces nos lleva a lugares donde Él permite ser tentados, para a la misma vez Dios está probando nuestro corazón. Entonces, cuando estamos solos es cuando realmente es probada nuestra santidad, no ahorita. Ahorita todos tenemos aureola, se ven, parecen San Francisco de Asís y todo eso. Pero cuando estás solo, cuando estamos solos frente a la computadora, ¿cuántos problemas está viendo el día de hoy con hombres casados y aún mujeres que buscan en el Facebook a su novio de la primaria, de la secundaria? Un montón de divorcios ya. Ahí es donde viene la tentación y la prueba a la vez. Tentación por un lado y prueba de parte de Dios. Bueno, seguimos adelante. Dice el versículo 2 que por 40 días estaba Jesús allí y era tentado por el diablo. Tentar aquí significa ser incitado a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Significa también a la vez ser probado, ser escudriñado por dentro. Y como Jesús por dentro estaba lleno del Espíritu Santo, Jesús, al ser tentado y probado a la vez, nos da una de las lecciones más provechosas que hay en el Nuevo Testamento acerca de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que todos nosotros también seremos tentados y seremos probados. ¿Están conscientes de eso? Nadie puede escapar a los ataques y a las tentaciones, absolutamente nadie. Nadie puede escapar de ser incitado a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Nadie puede escapar. Nadie puede escapar de ser probado por Dios tampoco. Nadie, absolutamente nada. Nadie. Todos somos probados por Dios. Un ejemplo está en Abraham, Génesis 22:1, donde dice que probó Dios a Abraham. Ahí lo que probó Dios fue la fe. Pero también, como andamos en este mundo que es tan reacio a Dios, nos encontramos con un montón de tentaciones. ¿A poco no? Ahora, dice la Biblia en Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado, pero dice algo importante en Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. En todo. Ahí se identificó Jesús con el ser humano. Hay veces que yo escucho que cristianos dicen: ay, es que nadie me entiende. No, ¿y para qué quieres que te entiendan si el mismo que tú supones que te entiende está en la misma situación? Entonces, ¿para qué quieres que te entienda si él a veces no entiende ni sus propias broncas? No, pero el único que sí nos entiende y está al tanto es Jesús. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces dice que nosotros no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Habla según este cuerpo humano, pero en el caso de Jesús, Él fue sin pecado. Uno de los reformadores, consumador, Martín Lutero para ser preciso, él dijo un dicho que es muy conocido. Él dijo: tú no puedes evitar que las aves vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. ¿Sí? Porque hay gente que dice: ay, es que el diablo es. No, espérame, sí, ahí anda. Pero ¿y qué vas a hacer? Bueno,
este pasaje nos enseña muchas cosas. El Espíritu Santo, hermano, nos va a conducir a través de situaciones diversas. Eso es bíblico, hay mucho sustento en la Biblia al respecto, como en el caso de Jesús. Aquí Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás y a la vez ser probado y aprobado por Dios. Nosotros seremos tentados y probados en la fe y tentados también por el enemigo para desviarnos, para hacer cosas que están en contra de su voluntad. Dios nos va a probar en su fidelidad, en nuestra fidelidad a Él. Nos va a probar en su palabra y en muchas áreas en nuestra vida cotidiana. Recordemos que Satanás tentó a Eva, ¿se acuerdan? Y la tentó, la manera en que Satanás la tentó fue poniendo en la mesa de discusión la palabra de Dios. Le dijo, con que Dios os ha dicho no comas del árbol. Ella dijo, sí. Dice, porque dijo que nos morimos si comemos. Y Satanás le dice, no te mueres. Entonces ahí ya empieza la guerra, ¿sí? Que es de argumentos, de ideas. Dios dijo, si comes, desobedeces, te mueres. Y el diablo dice, si comes y desobedeces, no te mueres. El asunto está, ¿a quién nosotros le vamos a hacer caso? Bueno, suena bien obvio en el caso de nosotros que le hacemos caso a Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué Eva no lo hizo? Porque la engañó. Dice Pablo a los Corintios que la mujer, siendo engañada, la engañó, le mintió y ella creyó el engaño. Hermanos, la misma argucia sigue siendo usada por Satanás, el engaño. Dice pues que era tentado por el diablo, seguimos ahí en Lucas 4:2, y dice que no comió nada en aquellos días. ¿Cuántos días fueron? 40 días. Pasados los cuales viene una reacción natural, tuvo hambre. Y aquí encontramos la primera exposición a una tentación. El primer ardid que Satanás se propuso fue persuadir a nuestro Señor Jesús a que desconfiase del cuidado de su Padre. ¿Por qué? Miren, el tentador le dijo a Jesús, así parafraseando, ¿no? Si quieres que la gente te siga, usa tus poderes milagrosos para darle cosas materiales a la gente. Satanás estaba sugiriéndole a Jesús lo que podemos llamar un soborno. Si tú sobornas a la gente para que te siga, pues darles cosas y verás cómo te siguen. Pero que te sigan por amor, contadísimos. Pero que le sigan por algún interés, un montón. Nada más lean Juan capítulo 6, cómo eran. Le dio de comer a 5,000, sin contar las mujeres y los niños, aproximadamente 20,000 personas. Y de esas 20,000 al final del capítulo, ¿cuántas quedaron? Nomás los discípulos. Pero ellas se fueron detrás de Jesús cuando a la mañana siguiente lo buscaron y ya no estaba, y él se había ido al otro lado del mar. Y allá lo fueron y fueron a seguirlo y lo encontraron. Señor, dice, ¿dónde has estado? Te hemos buscado toda la mañana. ¿Dónde has estado? Y él les dijo claramente, allí no les escondió el mensaje. Les dijo, ustedes me buscan porque ayer comieron. No, trabajad no por las cosas que perecen, sino por las cosas que no perecen. Y les empezó a decir la realidad de las cosas. Ustedes me quieren seguir por lo que yo les doy, pero de eso no se trata. Porque lo que yo les doy no son cosas materiales, en eso no consiste mi venida. Yo vengo a darles vida y vida eterna. No, dice que se empezaron a ir todos y lo dejaron solo. Y mira a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde algo muy interesante. ¿A quién iremos si solo tú tienes?
una buena casa para mí. ¿Así dijo? Si solo, yo quiero que pongan mucha atención, porque la necesidad fundamental del hombre no son las cosas materiales. Las necesitamos porque se usan en este mundo, pero no son las fundamentales. Las fundamentales son las cosas espirituales. Y la necesidad fundamental del ser humano es salvación de la condenación del infierno. Entonces Pedro le dice acertadamente: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Palabras que trascienden este mundo visible. La tentación aquí era precisamente las necesidades materiales, en este caso las necesidades básicas como la comida. Tuvo hambre. A ver, di que este pan, esta piedra se convierta en un rico torta de jamón. Imagínate usted. Miren, cuando hay hambre, la gente se come lo que sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene hambre. Entonces, aquí la tentación básicamente era en algo que es necesario para la vida humana: la comida, el vestido, el techo. Son necesidades básicas de todos los seres humanos, y allí hay, precisamente en esa área, hay infinidad de tentaciones que nosotros los cristianos debemos de saber discernir cuando es una tentación o es algo que viene de Dios, o viceversa, si viene de Dios o es una tentación. Por mente, cosa natural, deducimos que si, por ejemplo, a mí me regalan un auto nuevo, mi mente lo primero que hace es deducir que es una bendición de Dios. Pero no siempre, porque ¿qué tal si el que me lo quiere dar quiere sobornarme a mí? Y ahí esa es una tentación. Si yo lo recibo, ya estoy en una situación vulnerable a la voluntad de aquel que me está dando un beneficio material. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que aparentemente puede ser una bendición, en realidad el origen es una tentación. Bueno, no podemos hablar mucho más. Yo desarrollé toda una serie de 20 y tantos temas sobre el tema de la tentación, que está ahí en la página si quieren más información. No puedo hablar más acerca de esto. Ahora, hay una pregunta aquí: ¿qué es lo que buscan todas las personas? Pues lo fundamental, ¿no? Las cosas básicas. Y el no obtener las cosas fundamentales, pues es un campo propicio para la tentación. Tentación para obtenerlas a como dé lugar. Ese es el problema, a como dé lugar. Y es ahí donde muchas veces caemos en la tentación. Pero ¿se acuerdan que Jesús dijo al respecto lo siguiente? Mirad las aves del cielo, que no trabajan ni hilan. Mirad las flores del campo. Dios alimenta a las aves, a las flores del campo las vistió con una belleza maravillosa. Dice: ustedes tienen más valor que las aves. En otras palabras, ustedes dentro de la orden de la creación, ustedes son más importantes que las aves y las flores. Y si las aves del cielo Dios las alimenta y así viste a las flores, ¿cómo no hará con vosotros mucho más? Dice el Señor. Vamos a Lucas 4:3 de nuevo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En Mateo dice que estas piedras se conviertan en pan, pero es lo mismo. En el versículo 4 dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Yo quiero que subrayen en sus Biblias o en su iPad o en lo que tengan esta frase: escrito está. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no le dijo: me imagino que debería yo de responderle así? No. ¿Por qué el mismo Jesús dijo: escrito está? Aquí es donde resalta la importancia de las Escrituras. Pero también resalta la importancia de darles la mejor interpretación a las mismas Escrituras.
Aquí radica la importancia de en dónde basamos lo que creemos. Porque el día de hoy hay infinidad, docenas de doctrinas que parecen bíblicas porque leen algún versículo en la Biblia. Pero vamos a ver cómo Satanás es experto en torcer el significado genuino de las Escrituras. Entonces el Señor sacó su mejor arma, que Pablo dice a los Efesios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Mi fe tiene que estar basada en lo que dice la Biblia, no en lo que me dijo por allí alguien, o en lo que yo supongo que debería de ser. No, nuestra fe tiene que estar basada en las Escrituras, para que tenga sustento, ¿me explico? Y Dios la apoye. Dios no está obligado a apoyar nada que Él nunca ha dicho, pero Él sí va a respaldar lo que ha dicho. Por eso es que Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mateo añade, que sale de la boca de Dios. Y en la Biblia quedó plasmado todo aquello que salió de la boca de Dios, nuestras sagradas Escrituras. Lo que hizo Jesús fue citar Deuteronomio 8, capítulo 2 y 3, que dice así, pongan atención: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, ¿quién metió a Israel en el desierto? Dios. ¿Quién puso a Jesús en el desierto? Dios. ¿De qué estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿De qué estaban llenos los israelitas? Salió de lo que estaban llenos. Salió. Y Dios tuvo que llevarlos allí para mostrarles de qué estaban llenos. Porque miren lo que dice: allí te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Aquí aflicción tiene que ver con las situaciones difíciles que nos afligen. A veces son necesidades, a veces son desánimos, qué sé yo. Ahora, fíjense lo que dice aquí, lo estamos leyendo, no estamos inventando. Dios los llevó a través del desierto para afligirlos, para que ellos se dieran cuenta cómo iban a reaccionar, o del por qué reaccionaron como reaccionaron, para que se dieran cuenta que estaban llenos de todo menos de Dios. ¿Me están siguiendo en el hilo del pensamiento? Ok, sigo leyendo Deuteronomio 8:2. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahí está. ¿Para qué Dios permite una tentación o una prueba? Para ver lo que está. El asunto es, escúchame, que si tú estás lleno de frustración, cuando viene la prueba, tú vas a responder en esa prueba con frustración. Si estás lleno de amargura, es bien fácil darse cuenta cuando una persona está amargada, por cómo habla. Y esa amargura es la que lo controla, la domina. Entonces Dios los llevó en el desierto para saber lo que había en su corazón. Y otro propósito, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Ahora versículo 3 de Deuteronomio 8. Y te afligió. ¿Quién lo afligió? ¿El diablo o Dios? Y te hizo tener hambre. ¿Quién lo hizo tener hambre? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Y tuvo hambre? Bueno, no hay ninguna contradicción en las Escrituras. Es claro. Dios es el que guía nuestras vidas para perfeccionarnos, es decir, para sacar lo que es nuestro corazón, transformarnos. Desgraciadamente a los cristianos de hoy no se les enseñan estas cosas, nada más se les enseña a cómo tener las cosas de esta tierra y a cómo andar en victoria, sí, pero para andar en victoria tienes que enfrentar una lucha, ¿no? Y esa guerra no se pelea como se le enseña hoy a los cristianos. Porque yo tengo años sirviendo al Señor y los veo peleándose los veo igual de derrotados.
iguales de carnales, de adúlteros, de borrachos. Y digo, pues no, entonces, ¿dónde está la transformación? Porque a fin de cuentas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y te afligió, dice, y te hizo tener hambre, pero a la vez, probando, dice, y te sustentó con maná. Bueno, a ellos no les gustó el maná. O sea que no siempre Dios nos va a dar lo que nos gusta, ¿eh? A veces nos va a dar cosas que nos pueden enfadar, nos puede meter en una situación que nos puede enfadar, pero ¿cómo le vamos a responder a Dios? De lo que estemos llenos. Así es como le vamos a responder. ¿Cómo le respondieron a Dios en el desierto los israelitas? Se quejaron, querían apedrear a Moisés, criticaron a Aarón, después lo convencieron que les hiciera un becerro de oro, todo un desastre. Bueno, sigamos leyendo. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Oiga, imagínense que del cielo les caía diario su maná, eso es algo maravilloso, ¿no? Pero se enfadaron, no les gustó. Ellos querían pepinos y ajos y cebollas, y uno que otro pedía jícamas. Ahora fíjate, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escuchen esto, pongan atención, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces aquí Dios ya está poniendo una prioridad. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo material? ¿Dónde debe estar el énfasis? Es una lógica muy simple, muy sencilla, que no agrede a las escrituras. Pero invertirlo y darle más importancia a lo material que a lo espiritual, ahí estamos agrediendo las escrituras. Y nos estamos metiendo en broncas con Dios, y muy severas. Porque el Señor va a seguir propiciando y no te va a meter al desierto, te va a meter en situaciones que tú, por más que digas, yo no recibo esto, ahí vas a estar. Pero ¿cómo vas a responder? De lo que estés lleno. Por eso dice, sean llenos del Espíritu Santo. Por eso es que los primeros cristianos, cuando los echaban a los leones y los quemaban vivos, se morían cantando. Los tremendos cristianos se morían alabando al Señor, porque eso era lo que había dentro de ellos, y eso los dominaba más que el dolor que estaban sintiendo al ser despedazados o consumidos por las llamas. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, que son palabras de vida eterna, vivirá el hombre. Jesús citó este versículo cuando Satanás lo tentó. Y Jesús lo citó para mostrarnos que muchas personas piensan erróneamente que la vida consiste solo en satisfacer las necesidades básicas o materiales. La gente piensa que si puede ganar dinero suficiente para vestirse, comer o divertirse, ellos piensan y resumen que están viviendo la buena vida. Pero tales cosas sabemos que no satisfacen las necesidades más profundas del ser humano. Al final, las cosas del mundo nos dejan vacíos e insatisfechos. El propósito del Evangelio, hermanos, escuchen, el propósito del Evangelio no consiste en darnos o proveernos mejores condiciones de vida. ¿Oyó eso? Sino que su verdadero propósito del Evangelio es producir hombres y mujeres conformes a la imagen de Jesús. ¿O no? ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, ¿qué me separará del amor de Dios? Y empieza por las cosas que le suceden al ateo, al gnóstico, al cristiano, al no cristiano, a todo mundo. ¿Tribulación? No. Entonces allí Pablo está estableciendo que los cristianos también padecemos tribulaciones. ¿Persecuciones? No. Y lo dice, hambre. O sea, situaciones de escasez. No, es que hay algo más grande
que la necesidad fundamental de que yo tengo hambre y ser satisfecha. Hay algo más fundamental. En este caso es la confianza en Dios, las cosas espirituales. ¿Me están siguiendo? Entonces la tentación está en buscar lo secundario en lugar de lo más importante. ¿Qué es lo secundario? Las cosas de esta tierra, que todos necesitamos, pero ahí es donde está la tentación, hermanos. ¿Cuántas veces, yo les pregunto a los que son pastores, no ha venido gente con ustedes y le ha dicho: pastor, ore por mí porque estoy empezando un negocio? Sí, cómo no, Señor, bendícelo. Y tu palabra dice que donde pongamos nuestras manos, ustedes saben, ¿no? Oramos y que Dios te bendiga. Bendícelo, Padre. Nosotros también te bendecimos, hermano. Bueno, y pasan 6 meses y el negocio del hermano creció. Digo, porque esto ha sucedido a varios hermanos en casa de oración, allá en Guadalajara. Y de pronto, pues pasan los meses y de pronto se aparece el hermano: oye, hermano, ¿qué ha sido de ti? Ya no te hemos visto. Ay, hermano, es que Dios me ha bendecido tanto. Ah, sí. Dice: ya hasta sucursales tengo, hermano. Ya tengo una flotilla repartidora del producto que yo fabrico. Me estoy extendiendo hasta la Ciudad de México, estoy yendo a Monterrey. No, mira, pastor, el Señor me ha bendecido tremendamente. Oye, a ver. ¿Y tu vida espiritual? ¿Y tu esposa y tus hijos? ¿Y el Señor? Bueno, el Señor comprende. Además, Él me dio el negocio. ¿Creen que eso viene de Dios? Yo no tengo dudas que Dios quiere lo mejor para nosotros. El problema es que hay otro que quiere otras cosas y que nos mete en engaño. Y es donde está la guerra, y es donde está la lucha. Porque Jesús dijo: la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. ¿Sí o no lo dijo Él? También Él dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, esto no significa que no trabajes, sino que nuestro énfasis está en las cosas espirituales. Dice: la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. ¿Se acuerdan que Jesús también dijo en el Evangelio de Mateo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Bueno, ese es un dicho de Jesús, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si no consiste en la abundancia de los bienes que yo pueda tener, entonces ¿en qué consiste? En que crean en Jesús, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En qué consiste? En buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Hablaremos un poco más adelante de esto. Vamos a Lucas 4:5. Dice Lucas 4:5: y le llevó el diablo a un alto monte. ¿Quién le llevó? Ok, pongan mucha atención porque aquí hay algo muy importante que vamos a mencionar. Mire, la frase "le llevó" en el griego es una palabra que tiene 2 implicaciones. Una es llevar a un lugar de manera literal o llevar a un lugar de manera figurada. Y en este caso yo quiero que pongan mucha atención. Aquí es obvio que cuando dice que el Señor, que el Satanás, el diablo, lo llevó a Jesús a un monte alto, es obvio que aquí es en sentido figurado. Pero todavía sígame escuchando. O sea, no se crea todo lo que yo le digo, o sea, pero ponga mucha atención, ¿ok? Es obvio que aquí es en sentido figurado que lo llevó a un alto monte. Ahora, ¿en dónde se efectuó la tentación de Satanás a Jesús?
No, sí, en el desierto, pero ¿en qué parte de su ser o cómo es? ¿Saben dónde fue? En la mente. En la mente. Todavía no saqué una conclusión, siga escuchando. El diablo intentó seducir a Jesús a una situación vulnerable, rasgo de todos los seres humanos, que son los pensamientos, nuestra mente. Nuestra mente, hay un dicho que dice que cada mente es un mundo, ¿no? Entonces imagínate, por eso hay tantas religiones, porque cada quien tiene su idea de Dios. Por eso nosotros no tenemos que inventar religiones, nada más es leer lo que Dios dice de Él, no inventar, ni sacar mis rollos revelatorios y cosas de esas, ¿no? No. Ahora, ponga atención, insisto, le llevó el diablo a un alto monte, pero ¿dónde estaba Jesús? Ahora, para llevarlo en un alto monte se requiere una caminata larga, ¿no? Es obvio que es en sentido figurado, le llevó y le mostró, dice. Aquí dice en el versículo 5, y le mostró en un momento. Aquí la frase le mostró significa mostrar algo de manera figurada o imaginaria, que tiene que ver con la mente, la capacidad que tiene la mente de imaginar. Por ejemplo, hace poco estuvimos en casa de oración en Estocolmo, Suecia. Bueno, ahorita mi mente ya voló para allá, en un instante, no pagó boleto, no se cansó, me voló, en un instante. ¿Me estoy explicando? O sea, la mente vuela a una velocidad extraordinaria. Tiene una capacidad la mente impresionante. El hermano Pablo, que fue nuestro tutor de toda la vida, un día me preguntó: Chuy, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es tu peor enemigo? Y yo rápido, dice, ya sé lo que me vas a contestar, me vas a decir que el diablo. Pues sí. Dice, no, Chuy, porque el diablo no es omnipresente ni omnipotente y no puede estar aquí y allá, en dos lugares a la vez. Tu peor enemigo eres tú mismo, me dijo, tu propia mente carnal. Por eso tienes que sujetarla a la mente de Dios. Cuando Pablo dice a los corintios que tenemos la mente de Cristo, él está refiriéndose a que nosotros hemos desarrollado la capacidad de pensar como Cristo, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Él, ni los de Él son mis pensamientos. Los de Él son mucho más altos que los míos, son mucho mejores que los míos, ¿no es cierto? Y mucho más certeros que los míos. Entonces dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, o sea, en un instante, ¿qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. El mismo contexto en el mismo versículo nos da la razón en la interpretación de que era algo figurado en la mente. ¿Cómo usted cree que se planea un robo a un banco? Así nada más va pasando alguien y dice, manos arriba. No, la mente tiene que estar trabajando. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? Satanás y nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, qué importante es cuidar qué pienso yo y qué piensa Dios. Entonces, yo no puedo venir a decirles mis pensamientos, porque Dios me reprobaría. Yo nada más vengo a decirles los pensamientos de Dios. Trato de cuidarme a mí mismo en este caso y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante entonces es que el que enseña entienda que debe ser la palabra de Dios, y el que oye también discierna que es la palabra de Dios la que le están diciendo, porque hay mucha ingenuidad en los cristianos de hoy y creen todo lo que les dicen, y ese es un grave error. Ahora, sigo aquí. En un momento, en un instante, le mostró todos los reinos de la tierra. La palabra reinos aquí, basileia en el griego,
habla de lugares donde hay, por ejemplo, un rey, que un rey es soberano y tiene dominio sobre ese terreno, ¿sí? Pero también habla de independencia. Por ejemplo, México es independiente, pero a la vez es soberano. Se gobierna a sí mismo, pero es independiente de otras naciones, en fin. Pero también habla la palabra reino aquí del poder económico que genera un reino. Fíjese qué interesante. Dice aquí pues que el diablo le hizo pasar pensamientos que son inevitables. Porque hay cristianos que dicen, pastor, yo a veces pienso cosas bien feas, y no sé qué hacer. ¿Usted tiene de esos pensamientos? Sí. Y se asustan, piensan que uno no tiene. Si Jesús le pasaron por ahí. Ahí vino la tentación. Entonces, fíjate, el diablo le mostró en su mente lo deslumbrante, lo llamativo y lo atractivo del mundo, de los reinos del mundo, la capacidad económica que genera cada reino, ¿sí? El sistema de vida que llevan los habitantes de ese reino. Y escúcheme bien, los reinos que le mostró son los reinos terrenales, donde se maneja el amor al dinero como primera instancia, ¿sí o no? El deseo de reconocimiento, la fama pues, el placer, el disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. Entonces la tentación consistía en codiciar las cosas que el mundo ofrece, pero con engaños nos quiere hacer creer que es lo que mejor podemos tener. Lo que aparentemente da satisfacción, pero es irreal y efímero porque es pasajero. ¿Has visto algún día, en alguna ocasión, que estás parado en una esquina esperando ahí el camión, o estás en una avenida y pasa una caravana y va una carroza con alguien ahí rumbo a su última morada? Sin duda todos hemos visto eso, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos han visto que se lleva todo lo que poseía? Nada. Job dijo, fíjense, desde el primer libro que se escribió, según los estudiosos de la Biblia, él dijo lo que Pablo posteriormente ratificó, porque sin duda, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. O sea, no vine con nada y no me voy sin nada. Y Pablo lo ratifica en el Nuevo Testamento. Entonces, si en este mundo lo material que yo pueda tener no lo tenía, sino que lo obtuve, y cuando me muera no me lo puedo llevar, pero la vida eterna, ¿quién te la quita? Pero la inteligencia espiritual y la sabiduría de Dios, ¿quién te la quita? Nadie, ni nada. Por eso Jesús dijo en Lucas 12:15, miren lo que dijo, mirad significa pongan mucha atención, y guardaos de toda avaricia, Lucas 12:15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, o sea, un ejemplo para ilustrar esa verdad, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar, quiero subrayar estas frases, no tengo dónde guardar se creía dueño, mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué verdades, ¿verdad? Ahora volvamos a Lucas 4:6, porque seguimos ahí en el pasaje cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad, fíjate, a ti te daré, te lo voy a dar, dice, toda esta potestad o posesión y la gloria de ellos, de los reinos de este mundo. Aquí la palabra gloria tiene que ver con gloria aparente, gloria irreal e incierta. Dice Satanás, porque a mí me ha sido entregada. En el griego se lee transmitida. O sea, cuando el hombre desobedeció a Dios, dejó el dominio y dejó la posesión aún de las cosas, no solo la vida eterna o no solo las cosas materiales, sino todo lo que estaba a su alrededor. Y Satanás se apropió de ella. Y luego dice, y a quien quiero la doy. Bueno, aquí podemos entender que Satanás tiene potestad de dar estas cosas a quien él la quiere, ¿no? O se las ofrece a quien él quiere, porque él es el que tiene el dominio. Dice 1 de Juan 5:19 que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Hay un dominio, sí, hay un reino, el reino de las tinieblas. Pero nosotros no vivimos en el reino de las tinieblas, ¿verdad que no? Nosotros vivimos en el reino de la luz. A nosotros nos gobierna un rey que es Jesús. Y las leyes del reino es la palabra de Dios, ¿cierto? Ok. Y está el otro reinando en los corazones de los que no pertenecen al reino de Dios. Y les da lo que quiere. Y ellos lo reciben y viven así. El asunto está en que Satanás nos quiere dar, o mejor dicho, nos ofrece lo que les ofrece a los que están bajo su reino. Ahora, sigamos leyendo. Allí en Juan 14:30, donde Jesús dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces aquí, si nosotros nos quedamos aquí y no vemos el panorama general de la Biblia, se puede deducir una doctrina que está engañando a muchos cristianos el día de hoy. Hay un texto, no tengo tiempo para explicarlo, a lo mejor en alguna ocasión habrá, porque no es el tema, pero hay un versículo en Mateo donde dice que el reino de Dios sufre violencia, ¿verdad? Y los violentos lo arrebatan. Bueno, si de verdad usted quiere saber el verdadero significado del versículo, no crea lo que dice nadie. Le voy a dar un consejo de lo que usted debe de hacer. Investigue por usted mismo, con herramientas como diccionarios. Hay un libro que yo les recomiendo, hermanos, que es escrito por un erudito en las escrituras, y este libro se llama El contexto del Nuevo Testamento, pero en el sentido cultural, porque muchas cosas en la Biblia fueron dadas en el contexto cultural de la gente de hace 2000 años o 3000. Y hay muchos dichos en la Biblia que nosotros nunca los vamos a entender si no somos aplicados en el estudio y nos metemos ahí. Y quisiera tener más tiempo para poderles explicar eso, porque es sumamente importante, porque ahí radica que muchos cristianos el día de hoy sean arrastrados en errores. Entonces, han deducido que como Satanás es el dueño de este mundo, entonces yo voy a arrebatarle al diablo lo que él me quitó. No, es que él no nos quitó. Dice el griego transmitido, o sea, se le dejó. Es como si tú abandonas una casa y te vas, llega otro y se mete allí. ¿Sí? Entonces, muchos el día de hoy se agarran peleando con el diablo y dicen, yo te arrebato y te quito lo que tú me quitaste.
Pero escúchenme bien, hermanos, no hay un solo pasaje en la Biblia de un ejemplo así. Uno solo. Lo cual comprueba que el texto significa otra cosa, lo de los violentos arrebatan el reino. ¿Sí? Bueno, ahí a lo mejor Daniel se los explicará en alguna de las enseñanzas que él dé durante los días que vienen en la vida cotidiana de la iglesia. Pero miren, en el versículo 7, volvamos rápido a Lucas 4, versículo 7, Lucas 4, 7. Satanás le ofrece todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dice en el versículo 7, si tú postrado me adorares. O sea, la condición para que el diablo les dé es, si tú postrado me adorares, dice, todos serán tuyos, todos estos reinos de la tierra. Ahora, ¿quién es el dueño de todo el universo? Entonces, sí, fíjate, domina el diablo en las vidas de aquellos que no tienen a Dios. Pero yo te pregunto, ¿a ti te domina el diablo? Y todo buena dádiva y don perfecto, ¿de dónde viene? Yo no tengo que andarle quitando al diablo nada que Dios me da. Las escrituras lo comprueban esto, porque no hay una sola oración al respecto de lo que mencioné. Ahora fíjense bien, aquí hay algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde entró la guerra de la adoración. Porque Satanás le dice, si tú postrado me adoras, te doy todo esto. Adoración, fíjate. Pero, ¿qué respondió Jesús? Versículo 8. Le dijo, vete de mí, Satanás. O sea, su mente estaba siendo bombardeada por todas esas ideas y pensamientos. Lo que hizo Jesús fue irse otra vez al fundamento, que es la escritura. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que está sucediendo aquí es que Jesús de nuevo está basando todo lo que Él está haciendo en lo que ya está escrito. Y Él resistió la tentación con el poder que tiene la palabra de Dios. Aquí la tentación llevaba el plan diabólico de desbancar del primer lugar a Dios. Y poner a otros dioses con minúscula en el lugar que le corresponde a Dios. La Biblia dice que por Él y para Él son todas las cosas. La Biblia dice que todo nosotros somos, en Él nos vivimos y nos movemos. Cristo es el centro de todo. Pablo dice a los colosenses, para que Él tenga la preeminencia en todo. O sea, Dios tiene que tener primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ahí está. Y luego añade ahí en el decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, nadie que compita conmigo. En primer lugar, nadie le puede ganar a Dios, excepto que tú pongas a ese Dios en tu mente y en tu corazón. Y ese Dios puede ser, escúchame bien, desde el dinero, el entretenimiento mundano, tu carrera universitaria, fíjate, aún tu propia esposa o tu esposo. Todo eso se convertiría en un ídolo, porque al que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No dice que no amemos a nuestros padres, hay un orden, porque la Biblia dice también que respetemos y honremos a nuestros padres, pero tiene un orden. Y Pedro lo mencionó ahí en el libro de los Hechos. Juzgad vosotros si es menester obedecer a Dios o a los hombres. Pues a Dios, ¿no? Entonces, cuando se contrapone, escúchenme bien, cuando se contrapone lo que dice el hombre con lo que dice Dios, ahí es donde está la guerra de la adoración, hermanos. Porque lo que dice el hombre, o lo que dice el mundo, o Satanás, o yo mismo, y si eso que yo tengo en mi mente se contrapone con lo que dice Dios en su palabra, que está escrita allí ya, ahí es donde se da la guerra de la adoración.
porque al Dios al que me le incline, ese es al que voy a servir. Ese es el que voy a amar. Por eso Jesús dijo: no podéis servir a dos señores. Fíjate cómo personificó al dinero como un señor, un Kyrios, alguien que gobierna tu vida. No puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Aunque las riquezas en su medida las necesitamos para pagar el metro, comprar gasolina, comprar comida, ¿sí o no? Pero no es lo primordial. Y ahí es donde se da la guerra de adoración. Y ahí es donde muchas iglesias completas, enteras, han perdido esa guerra, porque se han postrado ante el Dios del materialismo. Y toda su doctrina, toda su enseñanza va enfocada a la obtención de las cosas materiales que este mundo ofrece. Y tienen en el trono, en lugar de al Dios que nos dio la vida, tienen el Dios bienestar. ¿Entiende? Entonces, cuando algún cristiano escucha el orden de prioridades, como estoy tratando de plasmarla, que sea clara, cuando algún cristiano escucha esto, pero sus órdenes están invertidos, ahí es donde está la guerra. No, es que Cristo murió por mí en el Calvario para darme muchas cosas materiales. ¿Dónde dice? Eso no dice la Biblia. Ahora, se puede sacar un versículo que parece como que dice, como vamos a leer ahorita, ¿sí? Pero déjeme abundar un minuto más aquí. Mire, Satanás ha engañado, haciendo caer a millones de cristianos en la tentación de buscar lo que el mundo ofrece. No hay duda en eso. Hoy muchos cristianos, muchas iglesias, se habla de cosas que el mundo habla, como tener éxito, cosas de esas. Y según ellos entienden que estas son las bendiciones de Dios, cuando en la mayoría de los casos lo que ha sucedido allí es que han caído en la tentación de Satanás y se están postrando delante de él. Suena bien fuerte, pero es real, porque es a lo que están sirviendo. Esa es su razón de existir, esa es su razón de ir a una iglesia. ¿Qué? Que yo mejore mi trabajo, mi negocio y mi posición económica. Y allí ya cedieron a la tentación de Satanás. Colosenses 3:1 es muy claro. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, fíjate, si pues sabéis, o sea, si en verdad has resucitado, eres una nueva criatura, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Les parece claro esto? Es sumamente claro el mensaje de la Biblia al respecto. Entonces, ¿qué ha sucedido? En la guerra de la adoración, muchos han sucumbido. Y tenemos que mantenernos, hermanos, ¿sí? Y decir como Pablo cuando se presentara la situación: ¿qué me separará del amor de Dios? Pues tribulación o hambre, persecución, peligro, espada, lo que sea, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O como decía Pablo: he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. Por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí ya le estamos dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos, y es un acto de adoración profundo, La obediencia es el acto de adoración más profundo que un cristiano pueda dar. Sobre el tema de adoración hay mucho que decir, pero yo estoy tratando de sintetizar verdades que pueden ser pues explicadas posteriormente. Pero vámonos sobre el final, tenemos que terminar esta enseñanza. En el versículo 9, ahí encontramos la tercera pues tentación, que fue persuadir a Jesús a que cometiera un acto de orgullo
espiritual. Y miren lo que sucedió aquí, pongan mucha atención. Y le llevó a Jerusalén. ¿Quién le llevó? El diablo. Ahora, ¿fue literal o imaginario? Imaginario, porque él estaba en el desierto. Pongan atención. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, si fuera literal, pues miren, en primer lugar en el templo había guardias, los guardias del templo, que no iban a permitir que Jesús escalara el pináculo del templo. Así de simple, lo bajaban, no permitían. Además era prácticamente imposible escalarlo. Entonces se entiende que era algo imaginario. Además de que el pináculo del templo, si usted estudia un poquito más, ahí vemos cómo se unían el pórtico de Salomón y el pórtico real, así se conocía. Y desde allí dicen los libros que narran aquellas situaciones, dice que había una caída de 150 metros hasta el fondo del valle del torrente de Cedrón, lo cual nos vuelve a confirmar de que fue algo acá arriba. Cuando una persona se suicida, ¿dónde empieza el rollo, el asunto, la guerra, la lucha? Acá, en la mente. Entonces mira lo que le está diciendo, le llevó y lo puso sobre el pináculo ahí del templo. Era algo tremendo. ¿Por qué? Porque esta era la tentación para que Jesús le diera a la gente demostraciones sensacionales o sensacionalistas. Pero hermanos, nosotros no debemos de hacer experimentos insensatos con el poder de Dios. Con ese no se juega, hermanos, ni para hacer exhibiciones, ni mucho menos. Jesús rechazó impresionar a la gente. Jesús rechazó ser un sensacionalista. Jesús sabía que el sensacionalismo no podía transformar a nadie. Eso solamente emocionaba a los presentes y no les daba salvación. Lo que da salvación es las palabras de vida eterna. Con esto no estoy negando los milagros, yo creo en milagros. En otras palabras, Satanás le dijo a Jesús: demuéstrales que tienes poder. Eso es lo que quiere la gente, poder milagroso. Y sin duda, si tú se los demuestras, ellos te van a seguir. Y ahora a continuación, y para finalizar en Lucas 4:10, cerramos con esto, mire, porque escrito está, le dice Satanás. Ahora Satanás lo vemos aquí citando las mismas escrituras, nada más que con el terrible defecto de que citó las escrituras pero fuera del contexto, torciendo su significado. Y le cita el Salmo 91, ¿sí? Y le dice: bueno, tírate al vacío. Está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso dice el Salmo 91, hermanos. Pero el contexto del Salmo es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, y Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Y el contexto es nada que ver. ¿Y qué le dice Jesús? Respondiendo, Jesús le dijo: escrito está, o dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben que de eso está llenas las iglesias hoy? Tentando a Dios. Te doy 3 días para que me des lo que te pido. Te doy 3 días, hazme favor. Otros dicen ahora.
Uy, no, eso es, pero temerario en grado superlativo, ¿eh? Exigirle a Dios u ordenarle lo que debe hacer. Jesús citó Deuteronomio 6:16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿En qué consistió la tentación? Queremos carne, queremos esto, les estoy dando esto. No, nosotros queremos carne y danos carne. No me quieren a mí, queremos carne y queremos esto. Ok, ahí está. Dice, todavía tenían la carne en su boca y vino sobre ellos el juicio. Tentaron a Dios. Lo peor que le puede pasar a un cristiano en semejante engaño doctrinal es que de tanto que le gritan y le exigen y le piden, y Dios diga, entonces no me quieres a mí, que soy el dador de la vida. No, yo quiero esto. Lo peor que te puede pasar es que Él te lo dé, porque es inmediato que viene el juicio. A Dios se le pide, no se le exige. A Dios se le cree. Si me lo da, bueno, y si no, sigue siendo Dios y yo sigo siendo criatura. Dice el versículo 13 y final: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, hermanos, pero la lucha continúa. La lucha por la adoración. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara de que tú debes ser el objeto de nuestra adoración, que tú debes de ser nuestra motivación, la razón de vivir, la razón de existir, porque nuestras vidas, Señor, no consisten en la abundancia de los bienes que lleguemos a poseer, sino en ser llenos del Espíritu, llenos de frutos de justicia, llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, para que ese conocimiento domine nuestras vidas, que ese conocimiento gobierne nuestros corazones. Y entonces nosotros, de esa manera, nos mantenemos en la posición que se mantuvieron todos los creyentes a través de la historia. Ellos nunca adoraron las cosas visibles, sino al invisible. Nunca adoraron las añadiduras o las cosas, sino al dador de las cosas.